Bienvenidos a su podcast Sentidos. Paranormales. Soy Brujo, el hermano Víctor, Brujo de Catemaco. Investigado el tema paranormal, Andric. Y bueno, el día de hoy tenemos un capítulo muy interesante. Vamos a hablar de qué, Andric. Vamos a hablar de un relato de uno de nuestros amigos que es un médico forense, ¿no? Que tiene que ver con morgue, que tiene que ver con este tema de pasar a un siguiente plano. Es una, es una profesión complicada. Así lo podemos, complicada. Podemos así, hay que tener mucho estómago, como decimos Sí, los mexicanos. claro. Mucho estómago para todo lo que conlleva, ¿no? Sí, claro. Pero antes de eso, amigo, invitar a nuestros amigos a que se suscriban, Sí. que nos regalen un like, que compartan, que se queden hasta el final del video. Incluso les pasamos nuestro correo electrónico, sentidosParanormales@gmail.com, para que nos manden comentarios, vivencias, alguna invitación, alguna exploración, alguna liberación, algo que tenga que ver, cómo les ha parecido los capítulos que llevamos. Efectivamente. Sí, y los invitamos a que nos compartan, por favor, que afortunadamente con ustedes hemos tenido muy buena aceptación para estos videos. Estamos creciendo, pero nuestra meta son primero los 1000 suscriptores, Así ¿no? es. Entonces ayúdenos a que sigamos ofreciendo contenido de calidad que les gusta a ustedes, estos temas tan interesantes, la verdad. Y recuerden que los vemos desde el punto de la investigación y el punto del ocultismo, ¿no? Pero al final la mejor decisión o la opinión la tienen ustedes. Claro, la más importante, ¿no? Nosotros todo lo hacemos con respeto y con mucha dedicación, pero a fin de cuentas la última decisión la tienen ustedes. Pues bueno, amigo, vamos a empezar Perfecto. Pues bueno, a escuchar el relato y ya posteriormente hacemos los comentarios. claro que sí. Bueno, el cuerpo que no figuraba. Trabajé como médico forense durante 8 años. Creí haberlo visto todo. Accidentes imposibles, escenas violentas, cuerpos que parecían contar historias sin palabras. Pero lo que ocurrió aquella madrugada no estaba en ningún informe. Eran las 2:47 de la mañana, cuando ingresó un cadáver sin identificación. Hombre, aproximadamente 40 años, sin signos vitales y signos visibles de violencia. Lo extraño era el estado del cuerpo. No tenía rigor mortis, no tenía livideces, pero estaba frío, demasiado frío, como si no hubiera muerto hace horas, sino hace más tiempo, como algo muy indefinido. Oh. Revisé la planilla de ingreso. El campo, lugar de hallazgo, estaba en blanco. El campo, hora de muerte estimada, también en blanco. ¿Quién lo trajo?, pregunté al asistente. No vino nadie, respondió muy confundido. Ya estaba en la camilla cuando yo entré. Pensé que era un error administrativo. Lo llevamos a la sala de autopsias. Coloqué la grabadora y comencé. Caso 3127. Masculino no identificado. Ingresó sin documentación. Al retirar la sábana, noté algo más inquietante. El hombre tenía los ojos abiertos, fijos. No era raro, pero su mirada no parecía perdida. Parecía enfocada directamente hacia donde estaba yo. Procedo con incisión torácica, dijo en voz alta, como dicta el protocolo. El bisturí tocó la piel y el monitor de la pared, que no estaba conectado a nada, se encendió solo. Marcaba frecuencia cardíaca, 72 latidos por minuto. Me detuve, miré el cuerpo, no había movimiento en el pecho, no había respiración. El monitor cambió, marcaba mi nombre, repetido en la pantalla. ¿Estás viendo esto?, le pregunté al asistente. No respondió. Cuando giré para mirarlo, ya no estaba en la sala. La puerta estaba cerrada desde adentro. El aire se volvió más pesado y más denso. El fluorescente del techo comenzó a parpadear.
El cuerpo hizo un pequeño movimiento. No era un espasmo, un ajuste, como si se acomodara en la camilla. No puede ser, murmuré. La grabadora seguía funcionando, pero ya no registraba mi voz. Reproducía algo distinto, una respiración, lenta, profunda, y luego una frase. No estoy muerto. El bisturí cayó al suelo. Retrocedí hasta la pared. El cuerpo giró la cabeza hacia mí, lentamente y sin esfuerzo. ¿Qué eres?, susurré. Sus labios no se movieron, pero la voz volvió a escucharse, esta vez más cerca. El que certifica. La luz se apagó por completo. Quedamos en oscuridad total. Sentí algo frío en la muñeca, como si una mano me sujetara. El monitor marcó una línea plana. Y luego volvió a 72. Desperté en el piso de la sala. La camilla estaba vacía, la sábana doblada perfectamente. No había registro del ingreso en el sistema. No había grabación de la cinta. Solo mi informe escrito con mi propia letra. Causa de muerte, reemplazo. Pedí traslado esa misma semana, pero cada vez que paso cerca de la morgue, siento como una presión en el pecho. Y a veces, cuando reviso un cuerpo y veo sus ojos abiertos, tengo la sensación de que no estoy examinando. Estoy siendo evaluado porque entendí algo demasiado tarde. En esa sala no solo se determina quién murió, se determina quién sigue y quién ocupa el lugar en la camilla. La próxima vez. ¿Cómo ves, amigo? Pues mira, es un relato. Fíjate que me puso a pensar y algo que no hemos platicado. Uh-huh. A veces creemos que los entes que vemos o seres de bajo astral o hombres sombras que son de un plano espiritual que llegan a este plano terrenal, Uh-huh. al que estamos. Pero hay muchos relatos donde de la nada tú te encuentras en el mismo plano, pero todo es distinto. Uh-huh. Y es algo diferente a lo que hemos vivido. Las manifestaciones en el plano terrenal nos identificamos, pero también nuestro espíritu en ese momento puede irse a otro plano. Como otra dimensión. Como otra dimensión. Okay. Uh-huh. Y eso es muy común, pero es un tema que no se platica. No, porque es como un tabú. Porque no lo identificamos, porque todo lo vemos igual, Uh-huh. pero diferente. Sí, en ese momento algo. Porque hay algo que, mira, y lo vamos a relacionar un poquito más adelante. Él comenta que comenzó a prender su grabadora porque es el protocolo, Uh-huh. el audio, y comienza a explicar su proceso. Lo que va Inicio con el paso 1 y conforme lo que va haciendo, él lo va explicando. No, Uh-huh. veo esto. Ahí estaba su asistente. Pero cuando él percibió el movimiento de este ser, le habló al asistente, volteó y ya no estaba. Ya no había nadie. ¿Qué quiere decir? Que cambió de un plano a otro plano. Ajá. Y él no se dio cuenta. Él espiritualmente se fue. Uh-huh. Que esa fue la vivencia. Y hay muchos casos donde sucede algo paranormal que de repente ya no hay nada y cambian muchas cosas. Sí, sí. Pero tú sigues Hasta el siendo ambiente. consciente de lo que está sucediendo. Sí. Y es Sí, algo sí, sí. que no hemos platicado, que una cosa es que esos entes entren a nuestro plano, pero que nosotros nos vayamos a otro plano. Eso es un tema que también próximamente, para poderlo entender de una mejor forma. De ¿no? una mejor Porque forma. sí es un tema muy complejo. Sí, es muy complejo, pero hay evidencia. Uh-huh.
así como nosotros tenemos nuestra Tierra, hay planos paralelos. También lo sacan en lo que es pues la física cuántica, que habla sobre planos o tierras paralelas. Y en un cierto momento se llegan a cruzar ciertos puntos. Y es cuando puedes tú dimensionarlo. Hemos escuchado muchos casos de gente de otros planos o realidades. Uh-huh. Hay, por ejemplo, el más reciente, que fue muy sonado, que en un aeropuerto una señora, pues ya de un poco de edad, que decía, yo soy de tal país. Oye, pues ese país no existe. Y tenía su pasaporte y billetes que eran de una ciudad que sí existió, pero que no existe. Sí, claro. Actualmente, decía, no, pues identificaba dónde estaba. Y cuando la encerraron para pues comenzar a preguntar, oye, pero pues tu pasaporte pues se ve que está bien, tiene los sellos y todo, pero pues ese lugar no existe. Cuando la apartaron y quisieron volver a hablar, ella ya había desaparecido. Como un holograma. Ándale, y fue un tema sonado pues, el año pasado, no tiene mucho. Uh-huh. Hay otro caso también de como un viajero en el tiempo, que él tomó fotos, que estaba, no recuerdo el lugar, lo vamos a platicar muy bien en otro tema, pero a grandes rasgos él llevaba su cámara y dijo, no, pues yo soy de tal lugar, pero bueno, sacó pasaportes, revisaron la cámara, porque cuando desapareció esta persona que la habían apartado para comenzar a interrogar, a lo mejor era un espía, nada más quedó su cámara y comenzaron a revelar las fotos. Y tomó fotos del lugar donde él estaba y desapareció, y apareció en el tiempo, creo que en los 80 más o menos. Y la última foto era un platillo que tomó una foto como un ovni. Okay. Cuando él desapareció y apareció en este tiempo o en esta dimensión, e incluso cuando sondearon a personas que él supuestamente conocía, dijeron, yo sí lo conocí, pero él desapareció en tal año y apareció en otra época. O sea, hay cosas muy interesantes que están evidenciadas científicamente, porque hay un historial, hay pruebas de esto, y lo que nos lleva a este tema es lo mismo. Si ellos pueden venir, ¿qué no nos dice que nosotros no podemos ir? Claro. Sí, es la misma explicación, ¿no? Incluso ahorita que tocaste el tema, hay varios reportajes que dicen que de repente, pues como dicen vulgarmente, ¿no? Se va el papá a algún bar, pasa algo por alguna extraña razón, argumenta que él regresa a su casa, pero la realidad es que él llega a la puerta de su casa y la familia dice que ya tiene 1 año, 2 años, 3 años que no había regresado. Y para él fue una cuestión de 15, 20 minutos. Pues contamos aquí esa historia. Sí, por eso te digo, o sea, tiene que ver con el tema. Que él desapareció, lo daban por fallecido y apareció. Y para él fue un día. Fueron horas. Y para la familia fueron años, ¿no? Que incluso hace poquito vi un reportaje que incluso era un niño. Un niño que desapareció 7, 8 años y que regresó, según el niño, regresó media hora después a tocar a su casa. Y los papás dicen que ya han pasado 10 años. O sea, incluso hasta el niño, ya tentativamente, era más grande para ellos en ese momento. Pero el niño regresó de un plano diferente al plano actual con sus papás, y él seguía siendo el mismo. Pero para los papás ya habían pasado 10 años, un ejemplo, ¿no? Entonces, sí es un tema muy complejo, porque
Pues hay investigaciones, hay reportajes, hay Hay documentales, documentos, ¿no? investigaciones donde en verdad estas personas, pues sí existieron porque no las vio una persona, las vieron varias y pasaron por varios filtros y varios cuestionamientos, pero cuando las aislaron, cuando volvieron a buscarlas ya no estaban. O ya tenían otra personalidad, que era lo que tú nos decías, ¿no? Ujú. Que incluso aquí no lo llegaste a platicar. La personalidad también tiene que ver, fíjate, algo que yo le atribuyo también a estos temas, con el tema de las reencarnaciones también tienen que ver de alguna forma. ¿Por qué? Porque tú reencarnas en un cuerpo diferente, y en ese momento tú estás dando una vivencia de otra vida. Pero fíjate que A lo es mejor no otro diferente. plano, Ajá. ¿no? Pero otra vida. Bueno, es como una lógica parecida, Ujú. pero sí es como algo un poquito diferente, porque una reencarnación o una posesión de un nuevo cuerpo, tú sigues la misma línea o este plano, Ok. o esta realidad, porque Ujú. mejor dicho, esta realidad. Sí, sí, sí. Sí, marcamos esta realidad, porque continúa y no se distorsiona. Aquí en este caso es que tú te vayas de un plano a otro plano. Es un poco diferente porque es en ese momento. Sí, incluso que sea un plano más fantástico. Fantástico me refiero a algo diferente. Fíjate como yo lo relaciono más como las tipos adopciones, Ok. Ujú. Que a lo Porque mejor te pierdes. porque hemos hablado donde tú estás aquí y de repente para ti como que fue un pestañeo de segundos y pasaron horas. Ujú. Y no sabes lo que pasó, y hay pocos que tienen la vivencia de que, oye, me llevaron a tal lugar, estuve en un cuarto blanco y me comenzaron a hacer esta clase de situaciones. Y sí, efectivamente pasaron horas, pero para tu realidad pasaron segundos, Sí. para tu percepción. Porque no viste. O sea, para ti no pasa el tiempo. Ujú. O sea, pierdes la noción del tiempo, ¿no? Cuando en realidad podría haber pasado años. Así es. A eso me refería yo con el tema de la reencarnación, pero me refería yo al tema de la reencarnación, el aspecto de vivir algo hoy y mañana ya estás viviendo otra realidad. A eso es a lo que me refería. Ok, sí, del tema de la conciencia. Ajá, o De sea, que- dos cosas totalmente diferentes. Porque tú estás por un ejemplo, ¿no? En el 900 Ujú. y de repente tu conciencia ya llegó al 2020, Sí, claro. 2025. Que era lo que nos platicabas, ¿no? Que a lo mejor en esta vida fuiste un dios, un rey, fuiste algo muy fuerte. Como el caso de la francesa que Es correcto. que de niña dijo, pues oye, pues yo soy egipcia, yo estuve Ajá, viviendo que con era los lo que nos faraones, decías, ¿no? ¿no? Que era es una alguien historia muy- documentada, Que ¿eh? era alguien como muy importante dentro de esa cultura. Una Y sacerdotisa. ahora, en esta realidad o en este plano, bueno, es que se podría ser un plano diferente porque es una realidad diferente. Bueno, porque es un momento diferente. Ajá. Entonces, Un momento a lo mejor diferente. aquí fuiste esto y aquí, pues ahorita todavía no eres alguien en el aspecto de una carrera o alguien importante. A lo mejor ahorita estás estudiando todavía la primaria y acá ya fuiste alguien muy fuerte. Muy A importante. eso es a lo ajá. que yo me refería con el tema de la reencarnación, porque también en el tema de la reencarnación tiende a verse alguna otra vida, alguna vida paralela Ujú. o algún otro plano. Yo sé que no tiene a lo mejor mucho que ver, pero tiene una lógica similar. Pues sí, porque estás en un momento y en un plano y después estás a lo mejor en el mismo momento, pero en otro plano, ¿Sí? ¿no? Y es un cambio radical, ¿no? Entonces, a veces no hablamos de eso porque sí es cierto, es un tema muy controversial que no es tan fácil de explicar, porque no es fácil de explicar, No, Definitivamente. es muy complejo. porque tu cuerpo o tu espíritu se va
se cambia. Porque ¿cuántos casos paranormales no hemos tenido donde y hemos platicado, incluso hemos investigado, donde está en un lugar y de repente está en otro? Y no es un sueño, es una vivencia. Porque exactamente, si ellos pueden llegar a nuestro plano, ¿por qué nosotros en un cierto momento o bajo ciertas condiciones no nos podemos transportar inconscientemente? Claro. Y son energías. Al final, el ente te atrajo como una invocación. Nosotros invocamos, porque hay gente que encuentra un libro y comienza a leerlo y comienza a hacer y comienza a invocar. Y trae entes de un plano hacia este. Porque no puede ser al revés. Sí, que claro. Un ente de aquel lado comienza a abrir una puerta y pueda jalar en ese momento, bajo una cierta condición, a una persona a su Claro, a su porque, plano. por ejemplo, en este caso, para la persona de aquí, esa es su realidad. Ajá. Para la otra persona o el otro ente, es Esa es su su realidad. Entonces, ellos pueden hacer que tú veas a su realidad, o puede ser que tú hagas que ellos vengan a tu realidad. Bien, ese es un tema bien interesante. Yo quiero que ustedes nos digan en los comentarios qué piensan de esto, ¿no? Queremos saber su opinión. Es un tema, la verdad, que muy difícil de llegar a entender. Pero si nos posicionamos, por ejemplo, en la historia, Galileo, con los movimientos, ¿no? Copérnico, perdón, con los movimientos de los astros, que la iglesia nunca estuvo de acuerdo y lo querían llevar a la horca, lo llevaron, Sí, sí, ¿no? Y cuando él decía, no, la Tierra no es el centro del universo, la Tierra se mueve alrededor del Sol. sí. No, él decía, no, la Tierra es el centro del universo. Y él traía su idea. Y que al final, cuando ya lo iban a ejecutar, dijo, sin embargo, se mueve. Que fue su última palabra, donde hacía referencia de que nosotros tenemos un movimiento. Si lo basamos, a veces tenemos conceptos que a lo mejor no entendemos como civilización. ¿Por qué? Porque yo te decía en la frase que me encanta, que la magia, que la ciencia es magia descubierta, pero la ciencia no descubierta es magia. Sí. Es esto. Que tiene Hay muchas cosas que todavía desconocemos y que seguimos aprendiendo de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, de nuestra esencia. Nosotros podemos entender que las manifestaciones espirituales viajan de un plano astral, porque así lo hemos denominado nosotros como brujos, que son un plano espiritual, un plano que traspasan al plano terrenal. Pero ¿por qué no puede surgir lo contrario? Si nosotros hemos visto o hemos experimentado a lo largo del año personas que aparecen con otra información de otros países que a lo mejor no, para nosotros no existe, pero para ellos sí, y desaparecen, y hay evidencia que existieron, ¿por qué no podríamos pensar que puede suceder de forma contraria? Sí, claro. Que en cierto momento alguno de nosotros, o algunas desapariciones en verdad, dejando el tema de la inseguridad, a lo mejor desapariciones muy esporádicas, que en verdad se hayan ido a otro plano, a otra realidad. Imagínate. Puede pasar. Si sucede de allá para acá, ¿por qué no es de aquí para allá? Pónganos en sus comentarios. Es un tema muy interesante y vamos a abordarlo, yo creo que después bien detenidamente. Sí, porque claro. es un tema son profundo. son temas que podemos desmenuzar mucho, pero son temas muy tabús. Pues sí, ¿No? demasiado. Porque pues va a haber gente, y eso es respetable, porque incluso lo volvemos a repetir, la última, o la opinión más importante es la de ustedes, porque son temas que conllevan muchas vertientes, ¿no? Una vertiente religiosa, una vertiente esotérica, una vertiente más de la realidad, más de lo ficticio. Mira, O sea, muchos al final de vertientes. cuentas, mucha gente lo toma como ciencia ficción. Ujú. Te voy a dar unos temas, ¿no?
a lo mejor de la misma literatura que hemos convivido. Está, por ejemplo, la literatura del Señor de los Anillos. Okay. Yo creo que es algo que todos hemos visto en las películas. Pero imagínense que la persona que desarrolló todas esas historias posiblemente tuvo un viaje a una realidad. ¿De dónde sacas tanta información? H.P. Lovecraft. También, él, en sus relatos, él dice que cuando comenzó en un sueño, él se fue a otro mundo. Sí. Extraordinario, donde todo lo que él escribió, dice que para él fue su vivencia, que él se trasladó a ese mundo y comenzó a vivir una vida. Y describe una historia tan impresionante desde dioses antiguos, antes de los tiempos. Todo su lore pues es tan extenso. Aquellos que han leído H.P. Lovecraft se pueden dar cuenta que cada libro es un libro detallado. Muy específico. Y él lo comentó: yo soñé y yo viví en otro plano. Es lo mismo. O sea, lo podemos creer, no lo podemos creer. Al final de cuentas tenemos un relato, una fantasía, pero tanto detalle de una persona. Es como lo que platicábamos de las reencarnaciones. Llegan y uno no lo cree hasta que lo investiga. Y te das cuenta que todo lo que dice es cierto, sin haberlo visto o estudiado. Sí. ¿Por qué? Pues porque ves las edades. O sea, tú dices, ¿cómo puede ser posible que un niño de 5, 6, 7 años tenga tanto? ¿Qué es lo que lo hay? Que lo hay, ¿no? Los niños prodigios. Pero que tanta descripción y decirte, por ejemplo, nos basamos, voy a poner el ejemplo de esta persona francesa, creo, la egiptóloga, que se cambió su nombre, pero decirle a expertos arqueólogos, una niña, allá hay un templo, allá ahí está tal cosa, y ahí había un jardín y todo. No, estás loca, niña. Y escarban y ahí está. ¿Sí? ¿Con qué seguridad lo dice? ¿Y cómo lo hace? Es más, nos vemos aquí a México. Hubo un niño tan inteligente que decía que era de Marte, ruso. Que él venía de Marte, que reencarnó y todo. Y todos, pues, ¿cómo le vamos a creer? Él dijo que en México las construcciones prehispánicas del sur vienen, cada ciudad contemplada en tales constelaciones. Y si tú marcas en un plano esta constelación y nada más tenían identificadas 2, 3 ciudades, las demás están ahí repartidas. Cuando alguien le dijo, vamos a ver si es cierto, agarró una constelación, la plasmó, 3 ciudades que ya estaban descubiertas, las puso, y las otras estrellas de la constelación fueron a buscar un punto, y resulta que sí había una ciudad prehispánica escondida en la selva. Fueron a otro punto y resulta que había otra ciudad prehispánica de la misma cultura. ¿Cómo lo supo? Y a la edad que tenía. Y a la edad, sin el conocimiento, ¿no? Entonces, son enigmas que quedan registrados, pero siempre te dejan con la duda. Sí, claro. Existe. No es común, porque todavía seguimos dudando de muchas cosas de este tipo, porque no son cosas comunes. Nosotros convivimos con ellas porque las buscamos, investigamos, estamos persiguiendo este tema paranormal, todo este tema de las energías, todo este tema espiritual. Por eso nosotros conectamos todos esos puntos, y recuerda que si una cosa sucede es casualidad, pero cuando 2, 3, 4, 5 sucesos ocurren, pues ya es causalidad. Sí, claro, ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque ya ahora sí tiene un porqué, ¿no? Híjole, son temas que son muy, 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 muy tabús, pero son temas
que nos darían como para... No, es que esto es muy interesante, pero sí me gustaría los comentarios nuevamente, repito. Sí, claro. No son repetitivos, pero sí me gustaría qué opinan ustedes, porque estos son temas donde cada uno tiene su propia opinión, porque no tenemos una evidencia que asegure, esta es la realidad. Sí, más certero, ¿no? Cada quien tenemos una opinión personal, pero lo que sí es un hecho es que estos sucesos son reales. Sí, existen. Y nos hace esa es una pensar, realidad. ¿Por qué? hay que salirnos de la caja. Sí, claro. Incluso es ¿por qué? Porque para cada cosa debe de haber una ¿Una explicación. explicación? Tanto lógica como fantástica, ¿eh? O sea, Ujú. hay esas vertientes muy diferentes. Pero está. Pero sí, Es que ese es el tema. La realidad es que están ahí, hay evidencia científica y evidencia paranormal. sí. De las investigación. dos vertientes. ¿Sí? Y hay una laguna muy grande que es lo que estamos buscando entender, qué es lo que pasa en esa afluencia, cuál es el Así es. camino, cuál es la realidad. Pero al final la decisión la tienes tú. Así es. Seguirlos invitando a que nos regalen sus comentarios, que se suscriban, ayúdenos a compartir y regálenos un like. Así ¿no? es. La verdad que estamos contentos. Recuerden, la meta son 1000 suscriptores. Ya cuando lleguemos a los 1000, pues vamos a buscar más. Claro, Así es. vamos pianito. Perfecto. Este fue su podcast Sentidos, Paranormales. cuando la lógica termina. El misterio comienza.